Filipenses 2, del 5 al 8, nuestra porción en esta mañana, y nuestro tema en específico hoy es Jesús siervo, Jesús siervo. ¿Okay? Vamos a leer el texto, dice del 6 al 8, sobre el cual vamos a meditar hoy, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermano, es un pasaje impresionante. Y lo que Pablo está haciendo, como ya hemos dicho, es que él nos está hablando de cómo el Señor Jesucristo, el grandioso Señor Jesucristo, siendo Dios, se fue encogiendo hasta que se hizo hombre. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. El Dios que se hizo menos, que menguó, que se hizo menos a sí mismo. Probablemente no es la mejor palabra, pero yo diría, es el Dios, hermanos y hermanas, que se degradó. O la palabra más común tal vez ahora entre nosotros hoy en día, es el Dios que se desmeritó, que tuvo desméritos, porque se hizo menos, se quitó méritos a sí mismo. ¿De qué estaba hablando apóstol Pablo? Bueno, dice que el Señor de los cielos bajó a la tierra, porque él vivía en los cielos, estaba en los cielos. De los cielos bajó a la tierra. Siendo Dios, no solo bajó a la tierra, porque pudo haber bajado a la tierra como Dios, ¿no es cierto? Pero no bajó como Dios. Siendo Dios se hizo hombre, todavía bajó más. Y no solamente hombre, porque siendo rey, el que podía mandar, el que podía gobernar, ¿no es cierto? Eso es un rey, el que manda, el que gobierna. Siendo rey se hizo siervo. No fue suficiente eso. El que es soberano, el que nadie le puede decir lo que debe hacer, porque él es el que decide sobre su propia vida. ¿Se acuerdan ustedes incluso? Él diría a través del Evangelio, en el Evangelio de Juan, hablando de su vida, decía: a mí la vida nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Siendo soberano, pues, siendo alguien que puede autodeterminar su vida, sus acciones, el que decide por sí mismo, se volvió obediente. Todavía bajó más. A aquel que estaba sentado en un trono de luz inaccesible, se volvió o tomó para sí mismo ahora una cruz, hermanos. Tomó para sí mismo una cruz. O sea, lo que Pablo está dando, no sé, es cómo el Señor vino bajando y bajando. Porque él pudo venir como un rey, pudo venir como un sacerdote, pero no vino como un hombre siendo rey o un hombre que es sacerdote, sino que vino como un hombre que es siervo. Y entre los siervos, aquel que muere en la cruz. El que tenía todo, renunció a mucho para tomar sobre sí humanidad. Una de las cosas que el texto dice, y vamos a explicar esto, es que dice su texto ahí, el hecho semejante a los hombres. En la teología, esta doctrina se conoce como la doctrina teantrópica. Y teantrópica viene de teos y antropos, hombre, y lo que significa es que él es Dios y él es hombre. Él es Dios y él es hombre. 100% Dios, 100% hombre. Miren, Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice, en los versículos anteriores está hablando de la humanidad en general y dice que Dios le dio a la humanidad la comisión de gobernar la tierra, todo lo puso bajo sus pies, pero todavía el hombre no lo logra. Y luego llega, está hablando del hombre, y luego llega al versículo 9
Y en el versículo 9 dice el escritor de Hebreos, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Hermanos, ahí mismo en Hebreos, él habría dicho que los ángeles son sus siervos, ministros de fuego que hacen lo que él manda. Pero ahora él es menos que un ángel. Fue hecho, dice, vemos ahora el que fue hecho menor que los ángeles, a Jesús. A Jesús. Lo que la Biblia está diciendo es que él se hizo hombre, menor que los ángeles. ¿Por qué menor que los ángeles? Hebreos 2:14 dice claramente, dice, porque nosotros los hijos, dice, somos carne y sangre. Él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, para convertirse en sacrificio. Hebreos capítulo 10, versículos 6 y 7 dice, expiaciones y holocaustos Dios no quisiste, no te agradaron como sacrificio por el pecado. Y luego agrega, más me preparaste cuerpo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es decir, los sacrificios de animales no eran suficientes. El sacrificio del Hijo era suficiente. Es lo único que podía satisfacer la justicia de Dios. Entonces se hizo hombre, hermano. Se hizo hombre, totalmente Dios, totalmente hombre. Era un ser humano como nosotros. Es esta relación. Él es Dios, Él es hombre. Como Dios no dejó de ser Dios, renunció a ciertas cosas, se despojó de la gloria, se despojó de la soberanía, descendió de su trono. ¿Ustedes se acuerdan aquel canto que tenemos que dice, de los cielos descendió Jesús, el Salvador? De los cielos descendió Jesús, de los cielos descendió, de su trono, para convertirse en un hombre. Mire, cuando Jesucristo se hizo hombre, hermano, es algo que he pensado muchas veces, es, Él tomó un cuerpo, ¿sí o no? Él tomó un cuerpo. Y cuando Él entró en ese cuerpo y tomó ese cuerpo, lo hizo de una manera permanente. ¿Sabe lo que estoy diciendo? O sea, Él no tomó un cuerpo prestado y después de que lo hubo usado, Él lo dejó, lo abandonó como un cascarón vacío y punto. No, Él entró en un cuerpo de manera permanente. ¿Me explico lo que digo? Ok, eso es lo que estoy diciendo. Cuando Cristo vino y nació como un bebé, ¿sí o no? Dios se hizo hombre y entró en el mundo como un bebé. Cuando Él murió en su cuerpo. Dios, espíritu, no puede morir. ¿Pero qué es lo que puede morir? El cuerpo que Él tenía. Él viene, nace como un bebé, toma un cuerpo. Cuando Él muere en ese cuerpo. Él fue sepultado en ese cuerpo, pero cuando Él resucitó, y se acuerdan que llega Magdalena, la María, a buscarlo en el sepulcro, en el huerto, y cuando lo ve, no lo reconoce, porque Él tiene un cuerpo resucitado, pero ella piensa que es el hortelano, ella sí lo ve. ¿Se acuerdan de que Tomás, el dídimo, o llamado el incrédulo también, dijo, hasta que yo no toque sus heridas, y que las tocó? Entonces, Él resucitó ¿en qué? En un cuerpo glorificado, pero en el cuerpo que había tomado cuando fue bebé, en el cuerpo en el que vivió, el cuerpo que murió, ese mismo cuerpo es el que resucitó. Pero no solamente eso, porque usted cuando llega al libro de Hechos, capítulo 1, usted puede leer que cuando el Señor se despide de los apóstoles, Él asciende a los cielos y dice que ellos le vieron, hasta que fue recibido arriba y por las nubes ya no le vieron. Él ascendió en un cuerpo. Y cuando Él venga, va a venir en un cuerpo. Y la Biblia dice, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Porque Él viene en un cuerpo. Es decir, cuando Jesús, Dios, se entró en este cuerpo, el Padre, como dice Hebreos, le preparó un cuerpo. Él entró en ese cuerpo de manera permanente. En otras palabras, Jesús se convirtió en lo que nunca fue, hombre, en cuerpo, pero nunca dejó de ser lo que siempre fue. ¿Me estoy explicando? O sea, Él se convirtió en lo que nunca fue, hombre, pero nunca dejó de ser lo que siempre fue, Dios.
siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que entró en la condición de hombre, entró en la condición de hombre. Ahora, la Biblia en el texto que hemos dicho, hecho semejante a los hombres, y más adelante dice, y estando en la condición de hombre, la palabra condición o semejante, más bien la palabra condición es la palabra griega esquema, donde viene la palabra en español esquema. Entonces lo que dice es que estaba en la condición de hombre o en el esquema de un hombre. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo, es que el Señor Jesucristo, no lean el versículo, que está abajo. Me están leyendo, no me adelanten. Lo que está diciendo es que el Señor Jesucristo tenía la apariencia humana totalmente. Es decir, cuando usted miraba a Jesús a primera vista, ¿qué es lo que miraba? Un hombre. ¿Qué más miraba? No, nada más, un hombre. Él tenía toda la apariencia de hombre. Si usted va por la calle y por la calle pasa Jesús al lado, ¿qué fue lo que pasó a su lado? ¿Qué fue lo que usted vio? Un hombre. Nada más que eso. Eso es lo que usted miraba. Usted no diría nada más que es un hombre. Es más que un hombre, pero lo que usted ve es nada más que un hombre. Lo vimos a la hora del almuerzo. Y él comió junto con los demás lo mismo que comían todos los demás. En la mañana él se levantó, se despertó, exactamente como nos levantamos algunos de nosotros. Sí, yo no sé ustedes, pero yo a veces, por ejemplo, cuando me da un poco de insomnio y termino durmiéndome tipo 3 de la mañana, especialmente si es sábado, y termino durmiéndome, después de estudiar se me quita el sueño y me voy durmiendo porque me obligo a dormir tipo 3 y media en la mañana cuando me voy a despertar. Y yo me despierto y estoy pensando, el domingo hay que prepararse, hay que llegar temprano, pero estoy pensando y tengo los ojos cerrados. Estoy despierto y tengo los ojos cerrados. Pues vimos a Jesús despertarse también. Y muchas veces le costó despertarse. Y otras veces era rápido para despertarse. Él caminaba por las calles, se reía, hablaba como todas las personas. Era un hombre. Mire, a Jesús no le pusieron lucecitas de colores como está de moda para que se viera algo especial. Era un hombre. Él no caminaba y tenía un halo sobre su cabeza, ni tenía un rótulo que anunciara que él era Dios. Lo que mirábamos era un hombre, sin luces, sin halos, sin rótulos. Cuando Jesús aparecía, imagínense ustedes, Jesús aparece junto con todos los discípulos que le andan siguiendo. A veces 4, a veces 5, a veces 12, a veces más, una multitud. Pero cuando usted ve a Jesús en medio de eso, ¿qué es lo que ve? Un hombre. Exactamente como todos los demás que están ahí. De hecho, si usted nunca ha visto a Jesús, si usted no conoce a Jesús, usted llega preguntando, ¿quién de todos estos es Jesús? Porque no se distingue de los demás hombres. Él entró en un cuerpo, y entró en un cuerpo para siempre. Ahora, cuando uno mira las Escrituras, y tenemos una vista del Señor Jesús más cercana a Él, entonces nos damos cuenta que Él es más que un hombre. Pero Pablo dice, mira, hay gente que está pensando que Jesús no se hizo hombre 100%, no, dice, Él tenía la figura de un hombre. Él estaba en la condición de hombre. Él fue hecho semejante a los hombres. La palabra semejante en el versículo anterior es la palabra homonoide, es decir, la misma que usamos para homologar, es decir, para decir que hacemos igual una cosa que otra. Entonces dice, Jesús era igual que los hombres. Tenía la apariencia de hombre, se miraba como un hombre. Pero era más que un hombre. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús aparece caminando está dormido en una barca, es de la ocasión. En Mateo 8, el Señor Jesús está dormido en una barca, los discípulos están afligidos, porque se van a hundir, y lo despiertan. Jesús, despierta, nos vamos para el fondo del mar, aquí en el mar de Galilea. Nos vamos para el fondo del mar, Jesús, estamos afligidos, ¿qué hacemos? Jesús se levanta, los reprende, hombres de poca fe. Ustedes que nunca entienden, ¿qué les dije? Vamos para el otro lado, no se aflijan. El agua y el viento y la tormenta no nos va a detener porque yo dije que vamos para el otro lado, yo mando.
Ah, qué poca fe. Y luego él reprendió al viento y las aguas y el mar se tranquilizó, el viento dejó de soplar. ¿Y sabe qué dijeron ellos? ¿Sabe qué dijeron ellos? Ese es el texto que ustedes estaban leyendo ahí. Entonces dijeron, los hombres, es decir, los discípulos que iban con él en la barca, se maravillaron diciendo, ¿qué es lo que dijeron ellos? ¿Qué hombre es este? Porque ellos, ¿qué ven? Ellos tienen poca fe, están aumentando su fe, pero todavía les cuesta entender quién es Jesús. Ellos solo ven un hombre y que dice, este es un hombre, pero ¿qué clase de hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Ellos todavía no entienden quién es Dios. Todavía no han llegado al punto cuando Pedro dijo, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todavía no han llegado a ese punto. Pero ahora, ¿qué es lo que ellos ven? Lo mismo que miraría toda la gente, un hombre. Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 14, hablando del verbo, Jesucristo dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, ¿qué es lo que está diciendo Juan, hermano? Que el Dios omnipotente en un instante, mire, el Dios omnipotente es lo mismo que decir el Dios todopoderoso, pero el Dios que todo poder, hermano, el Dios que tiene ejércitos innumerables, ese Dios, el que tiene ejércitos infinitos, ese Dios, hermano, se hizo vulnerable. A mí me sorprende lo que estaba diciendo Kevin hace un momento en la hora de la meditación de Santa Cena. Me dice, ese Dios, lo que decían los muchachos en las oraciones, que por cierto, espero que ustedes aprecien lo que estos muchachos hacen, porque sus oraciones, si ustedes se fijan, no son las oraciones rutinarias. De vez en cuando dicen cosas que están aprendiendo todavía, ¿no? Pero hacen oraciones muy especiales, muy bien pensadas la mayoría de las veces. Pero está sorprendiendo lo que decían. Este Dios quiso ser hombre y por amor a nosotros decidió ser sacrificado por su propia creación. El omnipotente se hizo débil a sí mismo. Se hizo vulnerable. Aquel que es espíritu intocable, inaccesible, se hizo vulnerable al maltrato, a las escupidas, a las burlas, a los rechazos, a las heridas que le propiciaron. Aquel que era grande, más grande que el universo, se hizo un pequeño embrión y entró a este mundo. Aquel que sostiene el mundo, dice el libro de Hebreos, que Él sostiene, que Él sustenta el universo, hermanos. Con su palabra, Él sostiene el universo. Y es el mismo Jesús que llega a un pozo y le dice a una mujer, pecadora, por cierto, a una mujer pecadora, no a un rey, a una mujer pecadora, llega y le dice a una mujer, dame agua para beber. Bueno, esto es increíble. Es decir, miramos a un hombre, pero es más que un hombre. Es más que un hombre. Jesús se hizo hombre. Y como leíamos en Hebreo, dice, porque nosotros participamos de carne y sangre. Para compadecerse de nosotros, se dirá más adelante el escritor de Hebreo. Jesús se hizo hombre, hermano, para sentir nuestro dolor. Ya vea usted que la Biblia dice que Jesús puede socorrernos por cuanto Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él entonces entiende en que somos tentados. Y Él entiende nuestro dolor. Porque para eso se hizo hombre, para entendernos perfectamente. No es que no entendiera como Dios, pero es que no entendía desde el punto de vista de la experiencia humana. Y por eso Él vino, se hizo hombre y tuvo la experiencia humana. Piensen en esto un momento, porque a veces algunos de ustedes dirán, mire hermano, pero yo no creo que Jesús pasó los mismos problemas que yo. Fíjense que a Jesús, por lo menos, su padre no lo maltrató. No lo maltrató su padre, lo maltrató su creación. Sus propios pueblos, los suyos. A los suyos vino, y los suyos. Dice, no lo trata, él no, a veces uno podrá decir, mire, es que a él no tuvo hijos que lo menospreciaran, pero él sabe lo que es el menosprecio. Es decir, tal vez no tuvo exactamente la misma tipo de experiencia o la misma condición de la experiencia, pero sí tuvo la experiencia de la traición.
sí tuvo la experiencia de rechazo, sí tuvo la experiencia del odio, sí tuvo la experiencia de pasar hambre, sí tuvo la experiencia del sufrimiento. Y entonces Él entiende. Él se hizo hombre para sentir nuestro dolor. En un solo acto se hizo humano y se identificó con nuestro dolor. Sintió lo que nosotros sentimos, el rechazo, la angustia, las aflicciones, el desprecio, el odio de la gente, la tristeza, el hambre, la sed, el cansancio. Él llevó las cicatrices, hermanos, en su corazón, en su alma, en su mente. Porque se hizo hombre como nosotros para pasar por esto. Cuando Jesús se hizo hombre, nos comprendió, se identificó, porque Él vivió y sintió el dolor y el sufrimiento del ser humano. Pero no solamente estaba en la condición de hombre, el texto dice también tomando forma de siervo, tomando forma de siervo. Y usted sabe que la palabra siervo ahí, ya le explicamos un día, es la palabra doulos, que significa literalmente esclavo. Pero Jesús se hizo siervo, ¿sabe de qué? De pescadores. Siervo de pescadores. Él sirvió no solo a pescadores, que es un oficio de los más sencillos y humildes, pero también Él sirvió a pecadores. Él sirvió a los publicanos. Sirvió a los endemoniados. Sirvió a las adúlteras. El Señor Jesús sirvió incluso a ladrones. Acuérdense que uno de sus discípulos era ladrón. Él le sirvió. Sirvió a los discípulos ambiciosos que peleaban por tener poder en el futuro reino del Señor. Sirvió a gente ambiciosa, gente vanidosa. Sirvió incluso a gente que estaba muerta, a la cual le dio vida. Jesús vino a servir a todos. Mire, Juan capítulo 13 tiene una historia interesante. Léala por favor en su casa, Juan capítulo 13. Es la historia de cuando Jesús llega a celebrar lo que conocemos como la última cena al aposento santo, en una casita ahí, porque el aposento alto es la cosa, bueno, también santo, pero es el aposento alto, pues el segundo nivel, y Jesús llega a celebrar ahí lo que conocemos como la última cena. Cuando uno llegaba a un lugar, hermanos, la costumbre de bienvenida decía que los que llegaban debían de ser atendidos. Se les ungía su cabeza, se les limpiaba la cara con aceite, se lavaba las manos, se les lavaba los pies, se les daba un beso de bienvenida. Pero entra Jesús con los 12, ahí estaban los 12, entra Jesús con los 12 y todo el mundo se sienta. A un lado por ahí hay una toalla, hay un manto, una manta. Hay un cuenco, hay una cubeta, hay un recipiente con agua. Todos miran eso, pero todos van y entran y se sientan. Y uno de ellos está pensando, lavarle los pies a Pedro. Ya le vieron ustedes la clase de pies que tiene de andar caminando en las calles polvosas y sobre piedra todo el tiempo. Lavar esos pies, nunca. Lavar los pies de Felipe, el que todo el tiempo anda preguntando. Y ustedes se han dado cuenta que la gente que anda preguntando todo el tiempo, ¿cómo cansa? Lavarle los pies a Felipe. Si yo hago algo por él, va a comenzar a hablar y yo ya no soporto que hable. Y si lo oigo hablar una vez más, yo le voy a decir hasta lo que se puede morir. Yo a los pies a Felipe no se los lavo. Lavarle los pies a Juan o a Jacobo, su hermano, los hijos del trueno, esos que solo peleando pasan. Yo a esos los pies no se los lavo. Nunca se los voy a lavar. La Biblia dice que ahí ellos han estado discutiendo cuál de ellos es el más importante. ¿Quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda del trono del Señor Jesucristo? Los discípulos están en esa peleadera, en esa indiferencia. Jesús se levanta, va a la esquina, toma la toalla, toma el recipiente con agua y comienza a lavar los pies de cada uno de esos. Los terribles pies de Pedro, al problemático de Felipe, al ladrón de Judas,
a los ambiciosos de Juan y lava los pies de cada uno de ellos. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo, bueno, es impresionante, porque vemos a un hombre, solamente parece ser un hombre, pero este hombre siendo Dios en la carne. Mire, hermano, si nosotros aquí un día dijéramos, vamos a hacer una actividad y nos vamos a lavar los pies unos a otros aquí. Y cuando usted saca aquel zapato del pie y le golpea, va. Mire, si a veces tenemos excusas para no venir, ese día todos vamos a tener excusas para no venir. El próximo domingo lavamos los pies aquí. No como doctrina, no estoy hablando de doctrina, estoy hablando de, vamos a esa actividad, vamos a lavar los pies aquí unos a otros. Pero si lo hiciéramos, eso sería impresionante. Una vez estaba en una congregación y estaba yo dando la clase, nunca me di cuenta, pero una de las cintas de mis zapatos se había desamarrado. Yo no me di cuenta. Entonces, cuando yo termino, viene una hermana, se levanta, llega y se agacha. Y a mí me sorprendió que se postró de, ¡ay, mire, qué es esto! ¿Wow? Pero yo soy hombre también, no me vaya a adorar. ¿No? Y comienza a amarrarme la cinta de los zapatos. ¿No? Y yo lo que hice fue agacharme no, deja, yo solito, yo puedo. O sea, yo sentí, hermanos, si hiciéramos eso, uno diría, wow, este es un acto impresionante que estemos lavando los pies de otros. De veras. Yo cuando veo que hay personas, hijos, esposos, esposas, que ayudan a poner los calcetines o los zapatos de la persona amada en su casa. Yo admiro eso, porque muchos de nosotros no seríamos capaces de eso. Hermanos, aquí no estamos hablando de un hombre. Siendo Dios, se postró a los pies de este tipo de hombres. Y lo hizo para mostrarnos lo que debíamos de hacer. O sea, si usted quiere ¿qué es ser humilde, hermano? Ser humilde es ser siervo. Siervo y ponerse a los pies de los demás. No dije bajo sus pies, que es una gran diferencia. Pero he dicho ponerse a los pies de los demás. Mientras los discípulos están pensando demasiado acerca en sí mismos y de sí mismos, Jesús está pensando no en él, sino en ellos. El texto continúa y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Su obediencia es al Padre. Él era obediente a su Padre Dios, de eso está hablando acá. Él está cumpliendo con el plan de Padre. Y el plan de Padre es que Él tiene que obedecer hasta la muerte. Muchos estamos dispuestos a obedecer mientras nos conviene. Bueno, yo le contaba a usted lo que decía el hermano Toniel, ¿se acuerdan? Uno tiene que mandar a la mujer, decía el hermano. ¿Usted se acuerdan que les he dicho eso? Mi mujer a mí me hace caso cuando yo la mando. Yo llego a la casa y le digo, se me arregla ya, que ahorita mismo le voy a comprar allá sin mano que usted quiera, el vestido que usted quiera. Rapidito me hace caso. Muchos obedecemos cuando nos conviene. Si es conveniente, si es beneficioso para nosotros, somos obedientes. Si no hay un peligro, si no hay nada que sacrificar, somos obedientes. Si no tengo que levantarme muy temprano, puedo venir a la reunión. Soy obediente a eso de no dejando de congregarme. Si no tengo que caminar mucho, soy obediente. Pero la obediencia, según esto, la obediencia puede ser causa de muerte. Mira, yo creo que usted ha leído varias veces o ha oído hablar de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, donde dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. ¿Va que sí lo ha leído? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Bueno, ese versículo no está diciendo permanezca fiel cada día y todos los días de su vida hasta que el día que usted llegue a morirse. ¿No? Ese versículo no está diciendo eso.
El versículo está diciendo, sea fiel, aunque su fidelidad signifique que lo maten. Sea fiel hasta la muerte significa, sea fiel o sea obediente, aunque eso sea la causa de mi muerte. ¿Estoy explicando? Eso es lo que dice este texto. Él se hizo hombre, se hizo obediente y su obediencia lo llevó a la muerte. La muerte del Señor Jesucristo no fue un accidente. La muerte del Señor Jesucristo no fue una muerte tampoco, porque ahí dice, y muerte de cruz, no fue tampoco una muerte de gloria. Él no murió como una persona común y corriente, mucho menos murió como un héroe o como alguien importante. Él murió como un criminal, porque la cruz era para los criminales, fue una muerte vergonzosa, como un malhechor. Usted ha leído Gálatas capítulo 3, versículo 13, donde dice la Escritura, Pablo citando la Escritura, dice, maldito el que es colgado en un madero. Él murió la muerte de un maldito. Es una muerte terrible, tanto desde el punto de vista judío, que maldito, como desde el punto de vista romano, porque ningún ciudadano podía ser crucificado. A la cruz solo van los peores criminales. Entonces, para todo el mundo, él sufrió la muerte más vergonzosa y más humillante, la muerte más vil, como el peor de los criminales. ¿Sabe por qué? Porque esa es la manera en la que Dios ve el pecado. Porque la Biblia dice, ¿se acuerda? Que Él fue hecho pecado por nosotros. Y esa es la manera en la que Dios ve el pecado. Lo aborrece tanto como lo más vil, que Cristo tuvo que ser obediente. Y esa obediencia lo llevó a la muerte. Y una muerte vergonzosa, una muerte criminal. Es el tipo de muerte que el Padre requería para expiar el pecado. Ahora déjeme ir poniéndole fin a esto. ¿Qué es lo que nos está enseñando todo esto? Que ser humilde significa ser siervo. Ahora, hay una pregunta que hemos estado haciendo. Por favor, ignore esas letras. No las lea. Que no las lea. Le estoy diciendo, mire esto. ¿Cómo le hemos llamado nosotros a esta pequeña serie dentro de la serie? ¿Qué haría Jesús? Pero a este punto, usted sabe que esa no es la pregunta correcta. Nosotros no tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús? Nosotros ya sabemos qué hizo Jesús. Sí, si usted quiere ser seguidor de Jesús, mi hermano, ahora es tiempo de imitarlo. Ser humildes y servirnos y servir a las personas. Acuérdese de esto, Pablo no está haciendo un tratado de teología. Él no está escribiendo un libro acerca de cristología. Él no está pretendiendo que seamos más listos teológicamente. No está diciendo esto para que nosotros lo metamos en la mente y tengamos palabras grandiosas como teoantrópica que hemos visto hoy. O que conozcamos palabras griegas como doulos o eschema o morfe, muchas de las que hemos visto. No es para que se quede en la mente, no es para eso. Pablo no está escribiendo desde ese punto de vista. Él está corrigiendo un problema que hay en la iglesia en Filipos. Y el problema que hay en la iglesia en Filipos es que los hermanos están peleando. Porque ellos están pensando demasiado en sí mismos y demasiado acerca de sí mismos. Lo que está viendo es un problema de orgullo entre los hermanos. Están peleando uno con otro. Y lo que Pablo está haciendo es esto. Él dice que Jesucristo a través de su encarnación nos está demostrando lo que nosotros debemos ser. Es decir, a través de su ejemplo, usted y yo tenemos que aprender a ser humildes, a ser siervos. ¿Se acuerda el versículo 5? Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, tómelo en serio. Que haya el mismo sentir, tómelo en serio. Es para que lo tomemos muy en serio. No se trata entonces de preguntarnos qué haría Jesús. Eso no es lo que queremos ver. Lo que queremos ver es qué hizo Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
¿Qué es lo que hizo Jesús? Se rebajó a sí mismo y se hizo siervo. Y rebajémonos nosotros a nosotros mismos como Él lo hizo. Así que la pregunta ahora es, no qué haría, sino qué hizo. Y la pregunta es, ¿y lo que Él hizo, lo vamos a hacer nosotros también? ¿Y vamos a convertirnos en siervos? No sé ustedes, hermanos, pero la verdad es que pensar en lo que hizo Jesucristo debe de impactarnos, debe de cambiarnos totalmente. Mire, decide nacer como un bebé, vivir como un hombre, sufrir como un marginado, morir como un criminal. Cambió las alabanzas de los cielos, de sus ángeles, por los insultos y el odio de la humanidad. Y lo hizo con gusto, lo hizo con amor. Y dice, porque esto significa servir, esto significa ser humilde, es decir, ser humilde. Y ser humilde es servir. Viene con un costo. Pero Jesús dice, pero tú puedes hacerlo porque yo lo hice. Si aquel que llena el universo se postró a los pies de hombres comunes y corrientes y tan pecadores como nosotros, si aquel que llena el universo y gobierna sobre él dejó que le llevaran a una cruz y morir tan vergonzosamente, si el omnipotente, si el rey, el soberano renunció a tanto por amor, entonces nosotros también podemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo. Porque ese es el ejemplo que tenemos. Pero eso Él dice, eso la pregunta es esta. Y lo que dijo Pablo, tengan vosotros, que haya en vosotros el mismo sentir, haga lo que Él hizo. No nos preguntemos qué haría el Señor. Sabemos lo que hizo. Es nuestro deber ahora imitarlo. En las dos últimas predicaciones he terminado con la misma idea. He dicho, el verdadero cristiano imita a Cristo. Déjeme cambiar eso ahora y decir, el verdadero cristiano se humilla. Y humillarse significa que el verdadero cristiano es un siervo de todos. Porque Cristo descendió de los cielos para ser siervo y enseñarnos lo que debemos de ser también. Siervos. Que el Señor le bendiga.